Hola amigos del cine, yo soy Jerónimo Rivera y hoy en Mis Personajes vamos a presentar la segunda parte de los pioneros del cine. En el programa anterior hablábamos acerca de los pioneros del cine, los primeros pioneros que fueron muy importantes en la invención del cinematógrafo, los hermanos Lumière y Thomas Alva Edison, que fueron importantes desde el punto de vista técnico, pero no hicieron grandes aportes a la narrativa. Por eso, hoy hablaremos de la Escuela de Brighton en el Reino Unido y de Georges Méliès en Francia, que fueron realmente fundamentales para el desarrollo del cine como narrativa, más allá de la invención técnica, aunque también tuvieron unos aportes técnicos importantes. En primera instancia hablemos de la Escuela de Brighton. La Escuela de Brighton no era una escuela como tal, digamos, no es que uno se pueda matricular en la Escuela de Brighton, simplemente fue el nombre que posteriormente algunos críticos y algunos historiadores del cine le dieron a tres directores que fueron importantes y que se desarrollaron muy cerca a la zona de Brighton en el Reino Unido. Estos tres directores fueron George Albert Smith, Robert William Paul y James Williamson, directores que prácticamente jugaron con el nuevo invento, jugaron con el cine, y no solamente jugaron desde el punto de vista narrativo, sino que hicieron también innovaciones importantes a las cámaras de cine. Esto les permitió desarrollar historias de ficción con actores, con una puesta en escena supremamente teatral, obviamente, para la época, pero que, digamos, dan un paso más allá en la invención del cine desde el punto de vista de la narrativa. Aunque tal vez no son conocidos por muchos cinéfilos, estos directores de la Escuela de Brighton fueron fundamentales para varias innovaciones técnicas y narrativas. Por ejemplo, fueron los primeros que hicieron planos subjetivos. Hay una película que se llama The Big Swallow, como el gran glotón, en donde vemos a un personaje que se acerca poco a poco a la cámara hasta que finalmente se come la cámara, y como espectadores podemos sentir tal vez que fuimos engullidos por el protagonista principal que le habla a la cámara justamente, y no solamente estamos viendo una cámara subjetiva, sino también la ruptura de la cuarta pared. Obviamente ellos no eran muy conscientes de que estaban haciendo esto, pero fue importante que lo hicieran. Por otra parte, ellos utilizaron muchísimas veces como un truco óptico que también generaba efectos terroríficos o cómicos, el tema de la sobreimpresión, que ya se utilizaba en fotografía, era poner una película sobre otra para generar dos imágenes unidas. Digamos, esto les permitía generar imágenes como de fantasmas, les permitía hacer apariciones y desapariciones, también utilizando otros trucos como el truco de manivela, el paso de manivela, que era la posibilidad de hacer imágenes, objetos inanimados que se iban desarrollando poco a poco, lo que conocemos hoy en día como el stop motion, y es uno de los pilares más importantes de las técnicas de animación. Y también tuvieron otros inventos importantes que les permitieron innovar y que les permitieron ser pioneros también en la ciencia ficción, inclusive antes que otros directores mucho más famosos. Por esto los directores de la Escuela de Brighton son fundamentales, a pesar de que no son muy conocidos, y por eso te invito también a que veas estos cortos de ellos. Todas las películas duraban menos de 3 minutos, pero son riquísimos en innovación y en creatividad. Y esto nos da para llegar a este gran maestro, que para mi concepto es el primer gran maestro del cine, que es Georges Méliès. Georges Méliès era un mago francés que vivía en París, que fue uno de los espectadores de esa mítica función, esa mítica primera función de los hermanos Lumière, y que cuando termina la función se va donde el padre de los Lumière, el señor Antoine Lumière, y le dice: señor, quiero comprarle el cinematógrafo. Y el señor Antoine Lumière le dice una frase que pasa a la historia, y es: créame amigo, que le estoy haciendo un favor si le digo, esto es una curiosidad científica, no va a pasar de 5 años su impacto. Obviamente él estaba bastante equivocado, y ya vemos que el cine tiene 124 años y contando, y tiene una larga vida. Pues el señor Georges Méliès, a diferencia de los Lumière, a diferencia de muchos de los pioneros, encontró las posibilidades reales del cine como una opción para aumentar sus trucos ópticos, para aumentar sus trucos de magia. Quizás algunos de ustedes vieron la película La invención de Hugo Cabret, del gran director Martin Scorsese. Si no la han visto, se la recomiendo mucho. Se trata de un gran homenaje a Georges Méliès, a este mago francés que encontró en el cine la posibilidad de ampliar sus trucos ópticos, de ampliar su magia. Y por eso es tan bonito lo que él realmente hace. Son películas cargadas de una bella ingenuidad. Películas que, entre otras cosas, en principios del siglo XX eran a color.
y a ustedes les parecerá bastante curioso porque el color realmente llega casi en la segunda mitad del siglo XX, pero el señor Georges Méliès tomaba película por película, cuadro por cuadro y los coloreaba a mano, así de minucioso era. Las películas están llenas de trucos ópticos, están llenas de magia, están llenas de color, y por eso es que se dice que Georges Méliès es el padre de la ciencia ficción en el cine. Entre todas sus películas, la más famosa quizás es Viaje a la Luna del año 1902, inspirado en ese gran autor literario que fue Julio Verne, que fue una de las grandes inspiraciones para el señor Georges Méliès. Hoy en Amigos del Cine presentamos la segunda parte de estos pioneros del cine, la Escuela de Brighton y por otro lado el señor Georges Méliès. Como siempre te invito a que te suscribas a nuestro canal, a que actives las notificaciones, a que compartas nuestro contenido y a que sigamos creciendo como comunidad de Amigos del Cine.